Son las 7:09, estamos en vivo, más de 1040 AM Radio Mujer. El de la voz, Oscar Orlando Peña Aguayo. El tema de hoy, los antidepresivos, ¿cuándo tomarlos? Estamos en espera del doctor Mariano Calderón, amigo y colaborador de nosotros. Teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83, 01800 727 54 20 y nuestra línea directa para Austin, Texas 512 215 49 09. No me gustaría empezar con el tema porque es un tema especializado en torno al doctor Mariano Calderón. Me gustaría platicarles, amigos y amigas, una situación que viví en el proceso de terapia de una persona con una depresión muy marcada, hablo a nivel emocional, y con una circunstancia de miedo a morir. Parte de lo que estuvimos trabajando, me gustaría compartir eso con ustedes en lo que llega nuestro amigo el doctor Mariano Calderón. Ella es una muchacha de 35 años que tiene desde hace años, ella recuerda de toda la vida, miedo a morir. Miedo a morir y depresión. Al estar nosotros reflexionando a nivel de perspectiva terapéutica, desde cuando ella se reconoce con miedo a morir, ella se reconoce que toda la vida ha tenido miedo a morir. Entonces hicimos dos preguntas. La primera pregunta es, ¿de quién aprendiste el miedo a morir? Ella dice inmediatamente, de mi abuela y de mi mamá. Me doy cuenta que mi abuela y mi mamá han sido personas que siempre han vivido con un profundo miedo, y siempre que yo hacía algo, que iba a la escuela, o que iba al parque, o que iba con un amigo o una amiga, etcétera, siempre todos los mensajes eran en relación al miedo, al miedo, al miedo. Siguiente pregunta, ¿cómo es tu vida sexual hoy? Entonces mi paciente dice que su vida sexual hoy es muy buena. Y le pregunto, ¿cómo es la vida sexual de tu mamá? ¿O cómo fue la vida sexual de tu mamá? Me dice, pues nunca sé, nunca le he preguntado. No, no se pregunta, pero se nota. Dice, pues yo creo que más o menos. Ok. ¿Cómo fue la vida sexual de tu abuela? Dice, híjole, desde esta visión pues muy mala. Ok. Me pregunta ella que por qué le pregunto sobre cómo es su vida sexual de ella, de su mamá y de su abuela. Hay mecanismos conscientes o inconscientes a nivel de terapia que puede provocar que yo como mujer hoy presente de 35 años con una relación estable y con una vida sexual activa satisfactoria tenga la sensación de estar haciendo mal, de que yo estoy teniendo una vida placentera y mi mamá y mi abuela no. Cuando empezamos a trabajar sobre este punto, se empezaron a desdoblar como pétalos de una rosa otras cuestiones alrededor de. Otra pregunta clave que hicimos, porque ella viene de otro país, otra pregunta clave que hicimos es, ¿para qué vives aterrada de morir si es lo único que tenemos seguro? Ella me dice, no lo sé, y yo le respondo, imaginemos que sí sabes. Muy frecuentemente, amigos y amigas, el concepto del miedo a la muerte va relacionado con el miedo a volar. Miedo a la muerte va relacionado con el miedo a volar, que significa que en un momento determinado tengo miedo de convertirme en una mujer adulto. Y una mujer adulto se convierte en un ser independiente, autosuficiente, capaz de tomar decisiones. Les pregunto a ustedes, querido auditorio, y le preguntaba a mi paciente, regularmente, ¿cuándo es cuando tenemos mucho miedo a morir? Y si nos damos cuenta es cuando estamos niños. Porque de repente, ¿qué pasa si mi mamá muere? Yo le decía a mi mamita chula y hermosa, doña Luz Aguayo,
mamita, cuando tú te mueras yo me quiero morir contigo. Era yo un niño. Estaba, me acuerdo, en la primaria. Que nos sintieron a los dos juntos calentitos en el mismo cajón. Tú con tu batita, una batita muy bonita que tenía, y yo con mi pijama. Ese era mi pensamiento cuando era niño. Bien, ¿qué otros miedos tenemos cuando somos niños? Montón de miedos. Retomaremos regresando al corte. 714 más de uno. Son ahora las 7:19 hora del centro. Continuamos en vivo. Más de 1 1040 AM Radio Mujer. El de la voz, Oscar Rolando Peña Aguayo. Nuestro tema de hoy, antidepresivos, cuándo tomarlos. En cabina el doctor Mariano Calderón, médico psiquiatra, amigo y colaborador de nosotros. Mariano, ¿cómo estás? Así que arreglando el micrófono. Pero bien, don Mariano. Pero bien. Pero no descomponer este artefacto raro y extraño para mí. Mira cómo se maneja. Parece señorita bailando en Hola. cabaret. Don Mariano, ¿cómo empezó su semana? La verdad, bien, tranquilo, en camita, muy a gusto. Ahí amanecí. Sí. Espero amanecer muchos días más, ¿verdad? Como dicen por ahí. Porque tú sabes, dicen por ahí, perdón el refrán, pero enero y febrero, desviejadero, ¿no? Dicen, por la cuestión de que, digo con todo el respeto, pero que las personas de mucha edad no amanecen ya por aquello de la neumonía. Yo no tengo mucha edad, pero bueno, cuando veas las barbas de tu vecino Rasurar, ¿verdad? Con las tuyas de mujer. No hay más, ¿no? Así que amanecimos y eso es lo importante. Don Mariano, una primera reflexión del tema antidepresivos, ¿cuándo tomarlos? Bueno, es que esa pregunta, Rolando, tiene una sola respuesta. ¿Cuándo tomarlos? Cuando el médico te los prescriba. Sí. Que parecerá broma, pero así es. ¿Cuándo tomarlos? Cuando el médico lo prescribe, porque el médico sabe por qué motivo y por qué razón. Y evidentemente va todo encaminado, Rolando, a que debió haber hecho un diagnóstico certero y oportuno de lo que pueden ser síntomas que tienen que ver con un estado depresivo, un trastorno depresivo. Y si la comadre te lo recetó, si el compadre te lo recetó, si la vecina te lo recetó y si la abuelita te lo recetó, no son de los medicamentos que se puedan tomar desde esa perspectiva por recomendación de amistades, ¿no? Sabemos que aquí en México somos muy dados a la prescripción de fármacos de diferente tipo y de ahí viene pues que el gobierno tuvo que actuar en relación a los antibióticos. Mucha gente ahora está incómoda. Pues resulta de que la gente se prescribía ampicilinas, penicilinas, penicilina benzatínica y todo lo que tú quieras de antibióticos de diferentes grupos y tipos indiscriminadamente, y eso hacía que las bacterias tuvieran una gran resistencia y que ya no funcionaran entonces de una manera adecuada. Entonces el caso de los antidepresivos no es exactamente ese, pero la realidad es que un antidepresivo debe de tomar con dosis adecuada, con dosis suficiente, produce discretos efectos secundarios. Uno de ellos, por ejemplo, el más común y que los médicos solemos utilizar para algunos trastornos, es que te puede disminuir la capacidad eyaculatoria, por ejemplo. Sí. Entonces te merma, te disminuye la función eyaculatoria, y decía que esto a veces lo usamos los médicos para, por ejemplo, un síndrome de disfunción sexual, una eyaculación rápida, precoz. Con esto lo podemos atacar y ayudar al paciente a que no eyacule tan rápidamente. Por consecuencia, estos medicamentos tienen diferentes efectos que pueden ser bien aprovechados u otros, como podría ser algún antidepresivo antiguito, un tricíclico, como la imipramina, producir discretos constipación, estreñimiento al tomarlos en las dosis no adecuadas. Por eso es que decía yo, parecía broma, pero de la realidad. ¿Cuándo tomar antidepresivos? Cuando el médico lo prescribe. ¿Cuándo no tomarlos? Cuando la receta o la prescripción no viene de un profesional competente. Bien, Mariano, de forma muy aterrizada, muy puntualizada, don Mariano, ¿los depresivos causan adicción? Bueno, antidepresivos, Rolando. Perdón. Gracias. Los antidepresivos. ¿Qué onda? ¿Un depresivo? ¿Los antidepresivos causan adicción?
Una pregunta básica, central, te felicito porque me la hayas hecho. Gracias. Excelente. No, Rolando, hay que ser tajantes y claros. Los antidepresivos no son sustancias adictivas. Por consecuencia, en las cajas no traen ninguna leyenda que refiera que este medicamento puede causar alguna adicción o alguna dependencia. El caso concreto de las benzodiazepinas, medicamentos como alprazolam, con nombres comerciales muy comunes, ribotril, estafiles, etcétera. Son medicamentos que solamente con receta médica se venden justamente porque causan una adicción. Los antidepresivos no requieren receta médica para prescribirse. Por eso es que yo decía al principio, cuando el médico lo prescriba, no cuando la comadre se lo prescriba. Porque son de fácil acceso, es decir, tú puedes ir a la farmacia, solicitarlos y te los van a proporcionar. Por consecuencia, el gobierno no ha estado tan restrictivo en cuanto a que tú puedas comprarlos, en virtud de que no generan, repito, ninguna adicción. Bien, ¿los antidepresivos solamente lo toman las personas locas? No, desde luego que no, Rolando. De hecho, no hay persona loca que lo tome. El medicamento, tal como dice el nombre, es para combatir la depresión, no la locura. La locura técnicamente le llamamos en psiquiatría psicosis, que es la pérdida de el sentido de la realidad, es decir, hay una dificultad para poder identificar el mundo interno o diferenciar entre el mundo interno y el mundo externo. ¿Qué es esto? No logras diferenciar tus pensamientos o tus imaginaciones del mundo real. De ahí pues que una persona con psicosis, con locura, en algún momento dado se extravía mentalmente, se dice, y confunde lo que está imaginando o alucinando y piensa que es el mundo real. Hay una dificultad, insisto, para diferenciar el mundo interno del mundo externo. En el caso de las personas que tienen una depresión, no sucede así. Las personas con depresión no tienen esta pérdida de la identificación o diferenciación del mundo interno con el mundo externo. Saben muy bien qué es imaginación, saben muy bien qué son los sueños, saben muy bien dónde están situados, quiénes son, cómo son, a diferencia de una persona con locura. Por consecuencia, esto es bien importante que lo menciones porque está ese estigma, ¿no? Si yo tomo un antidepresivo, entonces porque estoy loco, o no lo tomo porque no estoy loco. Bueno, la gente entonces ahorita espero que ya tenga claro que los antidepresivos no tienen nada que ver con la locura, excepto, si debo decirlo, en algún caso que alguna persona que padece una psicosis, una locura, pues esas personas también pueden deprimirse, obviamente. Sí. Entonces usarán antidepresivos esas personas con psicosis, pero no precisamente porque el antidepresivo sea para la psicosis, es muy diferente, ¿no? Ahí en este caso tendrán que tomar medicamento para psicosis y locura, y además un antidepresivo. Bien, Mariano, quien toma antidepresivos, ¿va a tener forzosamente alguna disfunción sexual? No, Rolando. De hecho, es muy claro y los estudios son bastante contundentes en el sentido de que las damas no tienen problemas de tipo sexual. El medicamento, sobre todo que tiene una mayor incidencia de un efecto de incomodidad sexual, es el que tiene que ver con serotonina. Es decir, los antidepresivos funcionan de una manera que se refieren que inhiben la recaptura de un neurotransmisor. O sea, se llaman inhibidores de recaptura de serotonina, inhibidores de recaptura de norepinefrina o de adrenalina o de dopamina, etcétera. Entonces los medicamentos antidepresivos funcionan porque hacen o evitan que se degrade el neurotransmisor. Es decir, un neurotransmisor es una sustancia que permite que se comunique una neurona con otra. Llevan una información y dicen, tienes que hacer esto, tienes que pensar, tienes que tener una emoción o tienes que tener un movimiento, un aspecto motriz, vaya.
De modo de que lo que hace el medicamento es evitar que se degrade esa sustancia, y entonces esa sustancia va a poder hacer con mayor fuerza, con mayor enjundia, vamos a decirlo de esta manera, la función para la que fue programado. Entonces, por eso es que la gente va a mejorar, porque si tiene que ver con el estado de ánimo, va a hacer que el estado de ánimo, que la sustancia actúe mejorando de una manera más intensa el estado de ánimo. Pero como también tiene que ver con la motricidad y tiene que ver, decía yo, algunas de ellas con la serotonina, y la serotonina actúa a nivel de la erección, es por eso que en el hombre sí se ve un efecto de disfunción, pero en la mujer no tiene esta funcionalidad, por tanto en la mujer no hay ese malestar en cuanto a producir una disfunción. Muy bien, vamos a ir a un siguiente corte comercial, amigos y amigas. Regresando al corte, la pregunta es, ¿en qué caso sí se pudiera presentar disfunción sexual? Si es en el caso de los hombres, ¿cómo se puede manejar? ¿Cómo se puede corregir? Nuestro tema de hoy, antidepresivos. ¿Cuándo tomarlos? Estamos en Más de Uno. Son las 7:34 horas del centro. Continuamos en vivo, Más de Uno, 1040 AM Radio Mujer. El de la voz, Oscar Orlando Peña Aguayo. Me están preguntando mucho, amigos y amigas, si el tema de la conferencia café, que es este sábado en la noche, cómo comunicarme con mi pareja, es exclusiva para parejas. No, es abierta a todo el público. Creo que es muy importante, lo mencionamos hoy en el Face, es lo siguiente: si usted no tiene pareja, pero desea tener una pareja, vaya a la conferencia. Algo va a aprender que le va a ayudar marcadamente, y puede tal vez comprender qué está haciendo o qué está dejando de hacer, que no le permita tener una relación estable, en equilibrio. Esa es la intención. En el siguiente segmento, con mucho gusto, damos teléfono de contacto, los horarios, en donde va a ser este evento de este sábado 18, la conferencia de café, cómo comunicarme con mi pareja. Bien, retomamos con Mariano Calderón, médico psiquiatra, amigo y colaborador de nosotros, el tema antidepresivos, cuándo tomarlos. Teléfonos en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. Mariano, en el segmento anterior platicábamos sobre si tuviera algunos efectos en disfunción sexual en las mujeres y en los hombres. Mencionaba que regularmente no se presenta en mujeres, pudiera presentarse en algunos casos en los hombres. ¿Cómo se presenta esto? ¿Cómo se corrige? Sí, mira, desafortunadamente sí es uno de los efectos más recurrentes en el hombre, yo diría en el hombre maduro. Hablo un poco de mayor frecuencia en el hombre de más de 40 años, porque tengo la impresión, fíjate que allí los estudios, no sé si pudieran avalar la impresión que tengo yo como clínico, pero por el vigor sexual que despliega un joven de 17 a, digamos, 39 años, el antidepresivo no afecta en gran medida el problema de la erección, el problema de la eyaculación. La erección no se afecta en tanto, la eyaculación es lo que sí suele ser más afectado. La eyaculación se posterga, se prolonga, en algunos casos inclusive casi se impide. Insisto, creo yo que tiene que ver más con el vigor sexual, es decir, en un hombre de 55, 60 años, el vigor sexual es mucho menor, y seguramente entonces, lo observo con mayor frecuencia, la repercusión en ese sentido es mucho más amplia. A algunas personas, Rolando, esto les encanta, te voy a decir que hay hombres que tienen un gran vigor sexual, u hombres que, como te decía, pudieran tener o padecer de eyaculación precoz. Entonces, hombres que quieren satisfacer ampliamente a su pareja, quieren estar como más, en un mayor tiempo en comunicación genital, lo voy a decir de esta manera, genital, que no es erótica, es otra cosa eso. Entonces hablamos más de la penetración, en mayor contacto, en mayor... las damas, hay algunas damas que requieren una mayor constancia en el movimiento genital en cuanto a la penetración,
y hay hombres que no alcanzan a detenerse, no tienen todavía ese control emocional, mental para poder evitar la eyaculación, no logran hacer sus tiempos, sus pausas adecuadas por una falta de experiencia o simplemente porque el aprendizaje en ese sentido no se les ha dado, que por cierto recomiendo los talleres que tú das para lograr eso. Muchas gracias. El punto está en que el antidepresivo ayuda de una manera biológica a prolongar, a extender el tiempo de contacto genital para poder entonces llegar a esa eyaculación más tardíamente. Entonces, te digo, tiene esa ventaja, ese beneficio que cabe decir es que antes lograba estar yo con mi pareja 10, 15 minutos en la penetración, hoy logro estar 20, 25 minutos y ella feliz. Sí. Pero también tenemos el caso opuesto, ¿ya? En el sentido de que no es que se tarda tanto, doctor, Sí. que me irrita, que me incomoda Sí. ya en mis genitales, diría la dama, y no alcanzo, no alcanza él a terminar y yo me canso. Yo ya llegué 1, 2 y hasta 3 ocasiones, ya tengo 2 o 3 orgasmos y ya la cuarta acepto reiniciar porque sé que él no ha llegado a su orgasmo, pero para mí mis genitales ya están empezando a sentir rosadura. Sí. No obstante que lubrico bien, no obstante que todo está adecuado. Entonces, por eso es que el uso de los antidepresivos, Rolando, en cuanto a la sexualidad, tenemos que ser muy conscientes y muy prudentes y hacerlo a través de un profesionista. Te decía, en los casos de hombres de 30, 32 años, rara vez escucho este tipo de comentarios, Rolando. ¿Y qué hacer en los hombres de más maduros, donde sí pueden afectar? Pues busca uno entonces el cambio a un antidepresivo que no tenga una incidencia tan alta o que no sea, digamos, que produzca la disfunción de una manera tan alta o tan fuerte. Y alguien me dice, bueno, ¿y entonces cuál sería el medicamento que menos produce este efecto? Bueno, la verdad es que hay los laboratorios que producen estos medicamentos a veces se pelean, ¿no?, entre ellos y dicen, es que el mío produce menos esto, es que el mío produce menos que el tuyo y cosas de este tipo. La realidad es que los fármacos se van acomodando al paciente y no exactamente el paciente al fármaco, ¿verdad? Uh-huh. De ahí entonces que la decisión más bien es del clínico, del médico psiquiatra o del médico general que sabe usar estos medicamentos y que de cierta manera logra entonces ir viendo si este medicamento que tiene que ver con serotonina mejor lo cambio hacia una de dopamina o a uno hacia de norepinefrina o de adrenalina para poder hacer, digamos, actuar a nivel antidepresivo pero sin un efecto secundario tan importante. Bien, Mariano. La pregunta es, ¿cada cuánto o qué espacio de tiempo necesito yo como médico especialista en el área para poder cambiar el medicamento si es que mi paciente está teniendo alguna circunstancia que le está ocasionando alguna incomodidad? ¿Cuánto tiempo necesita tomar el paciente cierto medicamento para poder cambiarle a otro? Realmente no es, bueno, a ver, voy a ampliar un poquito la información. Mira, normalmente el antidepresivo, para causar un efecto donde empieza a sentir mejoría en cuanto a la depresión, varía de los 15 a los 30 días. Hay algunos laboratorios que dicen, mi medicamento empieza a hacerse notar ya la diferencia a los 8 días de estarlo tomando. Y hay otros que dicen, no, yo soy más realista y el mío es a los 15 días. El efecto antidepresivo. Fuera de esto, la respuesta biológica es muy variable en cuanto a la disfunción sexual. De modo que hay pacientes que al cabo de 3 o 4 días de estarlo tomando, ya sienten una dificultad eyaculatoria. O sea, todavía no hay un efecto antidepresivo, ¿sí?, pero el efecto biológico en contra de la, dificultando la eyaculación ya se está dando, ya se está manifestando. De modo de que ¿cuándo hacer el cambio? Pues es prácticamente de inmediato, Rolando. ¿Sí? Si yo noto que un caballero ya está teniendo el problema, entonces debo de platicarlo con él y preguntar, bueno, sí tiene este problema, pero lo que tengo que evaluar es muy muy importante la sexualidad, o aquí ya viene el consejo como psiquiatra, o podemos invitar a su pareja, su esposa, su concubina, su amiga, su pareja sexual, podemos invitarla a venir aquí. Le podríamos explicar el efecto de los medicamentos, la necesidad que usted tiene de curar su depresión y
la tolerancia que debe de haber por parte de ella, y buscamos otras alternativas del erotismo, de la relación, del contacto sexual, que permita un equilibrio entre su mejoría biológica y su desempeño sexual. Para que no afectemos a unos o a otros, que ambas partes lleguen a un acuerdo. Exactamente, Rolando, porque la realidad es que uno dice, y uno se lo tiene que poner al paciente enfrente, al paciente y a la pareja. ¿Qué prefiere usted? ¿Una buena relación sexual o un hombre, en este caso, una pareja deprimido? Un hombre que no puede trabajar, un hombre que se le dificulta mantener un buen diálogo con usted, un hombre que no atiende a los hijos bien, un hombre que usted lo tiene que estar atendiendo desde diferentes perspectivas, pero que genitalmente está excelente. ¿Qué prefiere usted? Y ahí es cuando la gente dice, no, pues creo que mejor que se atienda la depresión, sí, y la sexualidad de alguna manera la acomodamos. Vamos a capotear. Exacto. Y viva México. Así es, Rolando. Vamos a ir, amigos y amigas, a un siguiente corte comercial. El tema de hoy, antidepresivos, cuándo tomarlos, en cabina el doctor Mariano Calderón. Son las 7:49 hora del centro. Continuamos en vivo, más de uno. 10:40 AM Radio Mujer, el de la voz Oscar Orlando Peña Guayo. El tema de hoy, antidepresivos, cuándo tomarlos, en cabina el doctor Mariano Calderón, médico psiquiatra, amigo y colaborador de nosotros. Hace un momento Mariano platicaba de la importancia que es el trabajo en consulta con la pareja para poder explicar si en un momento determinado hay algunos efectos secundarios a nivel del desempeño sexual para bien, donde se le plantea a la señora que quiere un hombre deprimido, con ciertas incapacidades en estas áreas, pero que podemos mejorar tomando ciertos medicamentos, pero que eso va a potencializar su desempeño sexual. Eso muchas mujeres lo agradecen, por cierto. Entonces, qué importante es el diálogo, la comunicación. Bien, Mariano, de repente me gustaría, aquí tu opinión ahorita que estamos hablando de este tipo de antidepresivos, los productos milagro. Estoy harto, estoy bombo de que de repente vemos en los canales comerciales locales, fácil, yo creo que 15 minutos de comerciales, y yo creo que unos 5 minutos de contenido del programa, más otros 15 de comerciales, y entonces viene ahí un comercial donde aparece un como tipo monje tibetano, de un cierto medicamento que dice que va a bajar la ansiedad, que va a bajar el estrés, que va a mejorar la depresión. ¿Es cierto, Mariano? No, mira, realmente es bien importante que usted considere dos aspectos, querido Radio Escucha. Lo primero es que un fármaco es una sustancia que interactúa con el organismo, que cuando usted lo ingiere, interactúa con el organismo y produce cambios o modificaciones biológico-fisiológicas que permiten que funcione mejor su organismo de una manera en la que retira, digamos, el término es patologías, o es decir, malos funcionamientos. O le quita bacterias o elementos que no deben de estar dentro de su organismo, diferentes sustancias u organismos biológicos. Sustancias pueden ser venenos, sustancias pueden ser los radicales, que llamamos radicales libres, que hoy se usan los antioxidantes, por ejemplo. Bien, entonces un medicamento es una sustancia que interactúa con su organismo produciendo un beneficio que es bien estudiado, bien visto, que uno lo puede a través de diferentes investigaciones observar, y se va a repetir este beneficio, Rolando. Al estudiarlo en 1000 pacientes se va a ver en los 999 de ellos el beneficio. Sí. En uno probablemente no se vea totalmente el beneficio, pero se va a observar. Bien, por eso se llaman fármacos, medicamentos probados, y tienen, claro, algunos efectos secundarios que los hemos hablado. Cuando una sustancia se da y se proporciona al organismo y no produce estos cambios, Rolando, no se le puede llamar entonces medicamento. Y es por eso que las leyendas por ahí de estas sustancias que se venden a través de la televisión, del radio, y están por ahí disponibles en diferentes farmacias, no quiere decir que sean fármacos porque se venden en farmacias, sino son sustancias que dicen, esta sustancia, dice, es responsabilidad de quien la usa y de quien
la prescribe o de quién la recomienda, no prescribe, quién la recomienda. Es decir, porque son sustancias que al no tener esa interacción, Rolando, no te van a curar, no te van a cambiar realmente. Entonces, muchos argumentan, es que se ha visto el cambio porque lo han tomado 3 personas. Sí, pero cuando yo se los di a 1000, solamente 3 cambiaron, 3 encontraron esa diferencia, pero 997 no. Por consecuencia, no lo puedo llamar medicamento. Y además, si yo doy el medicamento, y por eso son los estudios, si yo doy esa sustancia y repito y lo repito y lo repito en 1, 2, 3 o 4 personas, los fármacos, como ya dije, sí se encuentra el efecto de alivio. Estas sustancias que usted me está diciendo y que está usted promoviendo no tienen ese efecto. Por consecuencia, no podemos llamar medicamento. Por consecuencia, usted, si los ingiere, pues no va a tener el efecto que usted está creyendo y de cierta manera lo están engañando. Sí. Por eso que por ahí algunos anuncios están empezando a colocar con letras chiquitas COFEPRIS. Dice, anuncio autorizado por la COFEPRIS. Mira, hay un medicamento que lo voy a poner así, no voy a dar nombre, pero, no hay un medicamento, uno de estos productos que dice, me encargaron una investigación para el pelo. Ah, caramba, dice uno. Y un cuate que ni médico es. No doy nombres, pero fácilmente lo van a reconocer. Y aquí tengo las investigaciones y los resultados de las investigaciones están. Ah, Chirón, dice uno, pues ¿de cuándo acá tú hiciste una investigación médica? Sí. Una investigación periodística serían, porque este hombre es un periodista. Y entonces encontramos que es la sustancia, fíjate lo que dice, la sustancia preferida por las personas que padecen un problema en el pelo. Una cosa que dice, fíjate, ahí está el engaño, dice no, la sustancia preferida para las personas que tienen caída del pelo. Ah, caray, pues yo puedo preferirla, pero no quiere que me esté aliviando ni mejorando. Sí, bueno, el color preferido es el rojo, pero no quiere decir que porque prefiere el rojo, esto me va a aliviar. Fíjate, ahí está ya un problema de manejo del lenguaje. Sí. Y luego, cuando finalmente te ponen ahí, y si funciona, ves tú el medicamento y dice alopecia. O alopecia, y es alopecia areata. Dice, medicamento, además que la alopecia o la alopecia areata es un problema donde se te cae el pelo debido a que tú te lo estás jalando constantemente por ansiedad o por nerviosismo. Estás jalando del pelo y te produces ciertas áreas donde hay una caída del pelo como tipo por problema de enfermedad. Pero ellos lo ponen y lo colocan como si fuera la caída del pelo, pues para todos. Como si combatiera la caída genética del pelo, la caída por cuestiones hormonales, etcétera, etcétera. Entonces ahí está el engaño, otra vez, dice uno. Y desafortunadamente tenemos que tener esa claridad. Y como la gente no es médico, pues ahí ve alopecia y dice, pero pues no sé qué es eso, ¿verdad? Sí. Fíjate. Entonces esos medicamentos no lo son, hay que aclarar, son sustancias que se usan bajo la responsabilidad, diría el gobierno, pero que no deberían de anunciarse en el televisor. Yo a veces, y en las organizaciones médicas nos enojamos mucho, porque no sabemos a veces qué hacer para combatir y que estén abusando del público, sí. No digo con esa sustancia en particular, con esa y con muchas más, que tienen que ver con la erección, por ejemplo. No es para quien no puede. No es para quien no puede, es para quien quiere más. Diciendo, bueno, ay, papá. Otro engaño más. Otro engaño más. Y luego, estos tipos de condones, hace que yo me sienta muy bien y no, pues qué maravilla. Entonces, púndale, ¿no? Hay que comprar ese condón que es el engaño. Como si el condón se moviera solo, empezando por ahí. Como si la participación del caballero en el erotismo, en su conocimiento del manejo de sus genitales, en qué momento entrar, salir, estimular, no contara, sino lo que contara es el hulito. Caramba, diciendo, qué engaños. Bien. Mariano Calderón, estamos cercanos a cerrar el programa. ¿Reflexiones finales? Bueno, la realidad es que lo sigue un poco en broma. ¿Cuándo se toman los antidepresivos? Cuando el médico lo prescribe. Sí, pero para que el médico lo prescriba es porque hay toda una serie de síntomas que hoy no los mencioné, que espero me permitas en otra ocasión, Rolando, síntomas que son compatibles con depresión, concretamente y de una manera breve es una pérdida del estado de ánimo, no me siento bien, me siento triste, me siento agüitado, no tengo energía, no logro hacer mis cosas, estoy identificado, no pienso adecuadamente, no me dan ganas de hacer nada, lloro, tengo deseos de morir o simplemente no me dan ganas de ir a las fiestas, etc.
etcétera, etcétera. Entonces hay un síndrome depresivo. Esto es muy importante. Entonces, si usted acude con el médico y el médico se lo prescribe, tiene que hacerle caso, ya no tanto porque eso no es el antidepresivo, sino porque tiene una enfermedad que puede ser combatida, que puede ser mejorada. El medicamento debe tomarlo por varios meses, entonces tiene usted que preguntarle a su médico, oiga, este medicamento que voy a tomar, ¿tiene algún efecto secundario? Sí, sí lo tiene. En algunos casos, no hablé de eso, Rolando, un poquito de dolor de cabeza, en algunos casos, otros pueden producir un poquito de náuseas. Nos enfocamos mucho al aspecto de la sexualidad porque es un programa sobre sexualidad, pero tiene la gran ventaja, le va a decir el médico, de todo lo que ya hablamos. O sea, no deje de tomarlo porque usted puede beneficiar a su pareja también. Don Mariano, ¿teléfono de consulta con usted? Con mucho gusto, Rolando, es el 36 16 60 10. Nuevamente, por favor. 36 16 60 10. Mariano, muchas gracias. A ti, Rolando, y el auditorio, que espero que le echen muchas ganas. Muy amable. Amigos, recordarles que este sábado de 7 de la noche a 8:30 en mi consultorio tenemos la conferencia café Cómo comunicarme con mi pareja. Es una conferencia dirigida a todo público. Repito, si usted no tiene pareja y le gustaría tener, por favor no falte, vale mucho la pena. Inscripciones, informes al teléfono que va a escuchar en un momento más. Don Norberto, gracias. Don Ají, muchas gracias. Chuy, gracias. Allá en la producción, Rosy Muñoz. Don Mariano y Rolando, nos vemos. Y nos sentimos.